voy a sentar, ¿eh? Amén. Damos la gloria a Dios. Amén. Que el Padre nos pueda ayudar hoy a entender lo que Él quiere bajar. No tan solo para ustedes, también para mí. Amén. Yo siento una presencia muy linda esta noche. Amén. Yo creo que Dios quiere hacer algo hoy con cada uno de nosotros. Amén. Con mi vida, con la vida de usted. Y creo que es fundamental que podamos entender lo que Dios hoy quiere para cada uno de nosotros. Amén. Que podamos entenderlo. Yo oro en esta noche para que salgamos de aquí de una manera distinta, que no salgamos igual, amén, que salgamos diferentes, pero diferentes para bien, amén, cambiados, transformados para bien. Muchas veces cuando venimos aquí a la iglesia venimos con muchas cosas, o sea, pensamientos, cargas, y es normal porque el día a día es muy duro, amén, pero también oro para que hoy toda esa carga la podamos dejar a Dios, amén, porque dice su palabra que si venimos a Él cargados y trabajados, dice que Él nos quita todo peso, amén. Él es poderoso y fiel, como hemos cantado, su fidelidad nos lleva más allá, ¿no? Él es fiel para recibirnos, siempre nos va a recibir. Dios nunca va a rechazar a alguien que venga con un corazón dispuesto, con un corazón humillado ante Él, amén. Él lo va a recibir siempre con los brazos abiertos, amén. Entonces, ¿cuántos han venido hoy aquí sí, con ese corazón dispuesto? Amén. Padre hoy está aquí y yo creo que es importante, ¿no? Haber dicho eso. Bueno, pues vamos con la palabra, amén. Se me está encendiendo el ordenador, se me está actualizando ahora, mientras voy a desarrollar. Como saben, estamos hablando y predicando mucho de lo que es la primicia. Bueno, nosotros los pastores estamos explicando también la Santa Cena. Era muy importante ministrar Santa Cena para el día domingo, amén. Pero hoy nos estuvo hablando a lo largo de todos estos días atrás, nos está hablando de la primicia. Sobre todo los días miércoles también nos está hablando de la palabra primicia, que es la palabra Reshit, que ya seguramente ya usted la conoce porque la hemos dicho prácticamente todos los domingos, amén. Que significaba comienzo, cabeza, principal, principio y todo eso, amén. Entonces Él nos ha ido desglosando primeramente la primicia como principio, la primicia como cabeza, el principio como mayoría, nos predicó también la pastora, amén. Entonces todo eso nos lo han estado predicando para entender lo que era primicia. Yo personalmente también he traído una palabra sobre primicia de cómo había que traerla. ¿Cómo había que traer la primicia? ¿Sin qué? ¿Sí? Sin culpa, amén. Y la culpa era la empieza por iniquidad. La primicia hay que traerla sin culpa y era traerla sin iniquidad, amén. Porque la culpa, que era la iniquidad, destruía mi generación, amén, porque era lo sembrado. Entonces estuvimos viendo eso, pero yo hoy quiero traer otra enseñanza basándome en la palabra principio, amén. La primicia como principio. Póngame Génesis 1:1, vamos al principio de todo. Bueno, no al principio de todo, al principio de la tierra, amén. Usted sabe que Génesis 1:1 no es el principio de todo, es el principio de la tierra, amén. Porque el principio de todo, realmente, Dios no se lo revela a Moisés, se lo revela a Juan el Amado, amén. Cuando usted lee Juan 1:1, no me lo ponga, amén, va a entender que Juan 1 es el Génesis del Nuevo Testamento, porque Juan vio el principio del verbo, pero el verbo es antes de la tierra, amén. Por lo tanto, el principio que nos vale realmente es el de Juan, pero como quiero tocar aquí la palabra principio, amén, póngame el Strong, por favor, si es tan amable, el diccionario, mejor dicho, o sea, para verlo en el original. École, ahí. Y si vemos en la H7225, pone ahí la palabra que nos ha estado predicando el pastor, que es la palabra, ¿lo lee bien? Reshit, amén.
luego también vamos a estar orando por la gripe, los resfriados, amén, porque es que este frío, hasta yo estoy cogido de la garganta, amén. Oramos también por la pastora que no ha podido venir, que está malita de la garganta, amén. Les encargamos también sus oraciones para que puedan orar por la madre de la casa, ¿sí? Vale, si usted ve la palabra Reshit, va a ver que significa una serie de cosas, amén. Deriva la palabra principio, ¿de acuerdo? Pero significa, si usted puede ver, cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal y... ¿qué pone ahí? Principio, ¿eh? ¿Lo lee? No sé si Adri sabrá ponérmelo en grande. Si alguien le puede ayudar. Si no, usted lee bien, ¿no? Sí. Ay, estas tecnologías. Bueno, perfecto. Entonces, la palabra Reshit. Amén. Diga conmigo Reshit. Dígalo, amén. Le ha comido la lengua al gato. La lengua también está fría hoy, ¿eh? Vamos a calentarlo. Reshit, la palabra, amén. Y esta palabra nos la vamos a encontrar siempre, que sea la palabra primicia, principio, comienzo. Vamos con la palabra cabeza, también la vamos a encontrar. Amén. Permítame que ya voy a abrir esto y ya continuamos con la palabra. Ya está, por fin, aleluya, menos mal. Ya se creó. Estas tecnologías que se actualizan solas. Se actualizan sin avisar. Sí, sin avisar, no te avises. Amén. Entonces, la primicia significa principio, ¿sí? Quiero que vayamos ahora a lo que nos concierne, la palabra, amén. Amén. Y vamos a Apocalipsis 1:8. Ya lo tengo acá. Y poco a poco, si están ahora, me va bajando la música también. Amén. Apocalipsis 1:8. Amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Sí. Vale. Dice así su palabra, ¿sí? Dice, yo soy el alfa y soy la omega, principio y, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Pero yo me quiero centrar en las 4 primeras palabras. Dice que Él es el alfa y que es la omega. Y esto significa que Él es el principio y que Él es el fin. Amén. Alfa es principio, omega es fin. Por eso dice, yo soy el alfa y soy la omega. Vale. Nosotros debemos entender aquí un principio básico. Esto es el 2 más 2 de la Biblia. 2 más 2, 4. Pues, si yo estoy en mi alfa o mi principio con Dios, yo tendré un omega o un final con Dios. ¿Me explico? O sea, como yo tenga mi principio con Dios, así también tendré mi omega o mi final. ¿Amén? Por eso es muy importante que nosotros entendamos la importancia del principio. ¿Amén? Porque si yo mi principio lo hago erróneo, no crea que luego mi final va a ser bueno. Sino que si yo he tenido un alfa malo, mi omega ¿cómo va a ser? Mal. ¿Amén? Entonces es crucial que nosotros podamos entender algo tan clave como que yo mi principio va a tener que ser ¿con quién? Con Dios. ¿Amén? Y mi principio va a tener que ser correcto. Porque si mi principio es incorrecto, mi omega será errónea. ¿Amén? Mi omega o mi final, llámelo como quiera, va a ser malo. ¿Amén? ¿Qué ocurre, Cristian, si mi principio ha sido malo y he seguido caminando y ahora, claro, ya sé que como mi principio ha sido malo, mi omega también va a ser malo? Por eso regresemos al principio, vayamos al origen, ¿amén? De todo. Mayormente, cuando nos ocurre algo malo o cuando nos pasa lo que sea, nosotros simplemente
no vamos a la raíz del problema, sino simplemente vamos al síntoma y lo intentamos, ¿qué? Lo intentamos curar. Esto es como cualquier tipo de enfermedad, realmente. Cuando nosotros nos entra un virus, los médicos realmente no son capaces de matar al virus. Las pastillas no son para el virus, las pastillas son para los síntomas que tiene el virus. ¿Amén? Las pastillas son, me duele la cabeza, pues esto te va a quitar el dolor de cabeza. Pero realmente la pastilla no está matando al virus. ¿Amén? Pasa algo igual cuando a nosotros nos ocurre algo malo o cuando las cosas se comienzan a torcer. Que realmente nosotros simplemente vemos los síntomas. Algo se me está torciendo, algo me está yendo mal, algo está ocurriendo, pero no sé qué es realmente, por qué me está pasando eso. No sé por qué se me ha torcido la cosa, no sé por qué ahora me está yendo mal, no sé por qué no puedo emprender nada bien, por qué, pero entonces no tenemos que basarnos en los síntomas realmente, sino que tendremos que ir al ¿qué? A la raíz, al principio, ¿amén? Miren, cuando Juan, porque Apocalipsis lo escribió Juan el amado, ¿amén? Cuando Juan tiene esta revelación y Dios se le encara, porque Dios es el mismo el que le dice, quiero que escribas esto, ¿amén? Juan dice algo, Dios le dice a Juan algo tremendo, que Él es el alfa y Él es la omega, ¿amén? El hecho de que Dios haya dicho que Él es el alfa o que es la omega, no lo ha dicho por decir realmente, ¿amén? Lo ha dicho con una clave, ¿amén? Y yo quiero ir a esa clave para entender algo crucial en esta hora, ¿amén? Mira, póngame el original de alfa, por favor, ¿amén? Yo soy mucho de original. El alfa, la G1, ¿sí? Que está aquí, miren, aquí abajito. La G1, ¿sí? Ese cebo, alfa, miren, al lado de alfa, G1. Así. ¿Sí? Ahí estamos. Dice alfa, ¿no? Usted sabe que alfa es la primera letra del alfabeto griego. ¿Amén? Pero cuando Dios le dice a Juan, yo soy la A, porque realmente si lo llevamos al léxico de aquí, al léxico que hablamos, realmente le dijo Juan, yo soy la A y también soy la Z. Soy principio y soy fin. Lo dijo algo así, para que usted entienda, ¿eh? Claro. Pero ¿por qué dijo que él era la A? ¿O por qué él dijo que era la primera letra del alfabeto griego? ¿eh? La letra del alfabeto griego tiene un léxico y cuando entendemos la gramática griega, entendemos por qué lo utilizó, porque pudo haber utilizado otro símil, ¿no? Yo soy, yo qué sé, yo soy la raíz y también soy las hojas, pudo haber utilizado ese símil. Pero él dijo alfa, pero dijo alfa por algo tremendo, ¿eh? Que es lo que yo quiero que vean. Y dice así, dice, primera letra del alfabeto, ¿sí? Figurativamente solamente de su uso como numeral, el primero, ¿sí? Alfa. A menudo usada por lo general, antes de una vocal, también de composición. Mire, aquí es lo que yo quiero entender. En el sentido de ¿lo leo? Está muy chiquitito. De privación, ¿sí? Mire, dele clic a Adrián a la G1. ¿Vale? Ahora se le va a quedar blanqueado. Cuando revuelva, arriba pone B, D, C y ya le da el D para verlo más grande, ¿sí? Entonces, hemos visto de que alfa, que era la primera letra del alfabeto griego, significaba de que se utilizaba en sentido de que de privación, ¿amén? Póngala D, mire, ve que arriba hay B, C y D, arriba del todo. Mire, ahí, ponga la D de diccionario. Ese es B, la C de comentario y la D de diccionario. Eso, ahí. Ahora ya lo ve mejor, ¿no? Vaya bajándomelo, amén. Amén, Dios le bendiga. Ahí déjemelo, dice. También en composición como contracción, en el sentido de privación. Así en muchas palabras que empiezan con esta letra. Ocasionalmente también en el sentido de unión. Entonces, en el principio pueden ocurrir dos cosas. Que haya una unión o que haya una privación. Cuando Dios va a Juan y le dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, dijo, en el principio, Juan, puede pasar dos cosas. Que haya una unión o que haya una privación. O sea, entendemos por lo tanto que el principio es importante. Porque en el principio pueden ocurrir en mi vida dos cosas. Y eso es que para mí haya una unión, que ya veremos con qué, o una privación, de ya veremos también con qué.
Entonces Dios va y le dice a Juan, le dice, mira, te voy a decir algo claro, yo soy principio y soy fin. Soy A y soy Z. Amén, le dijo. Le dice, yo soy alfa y soy omega. Pero cuando le dijo que soy alfa, utilizó esa letra porque sabía que esa letra en el léxico griego significaba que se podía utilizar de unión o de privación. ¿Me explico? Entonces, deberemos entender esto es muy importante. Amén. Yo la palabra también que traigo es cortita, ¿no? No se preocupe que la voy a hacer corta, ¿sí? Entonces, hemos entendido que estamos en época de primicia, que es principio, y algo muy importante que deberemos entender es que yo mi principio lo tengo que tener de manera correcta. ¿Amén? Porque si mi principio no está correcto, mi omega o mi final también va a ser incorrecto. ¿Amén? Entonces, es crucial que nosotros entendamos cuál es mi principio, Cristian, del año. ¿En enero? No. Yo le quiero explicar algo hoy. Y le voy a matar una vaca sagrada, pero me da igual. ¿Amén? Porque... Mire, ¿usted sabe de cómo surge esto del año nuevo? De celebrar un año. Antiguamente, amén, los griegos, porque usted sabe que la mayoría de costumbres que tenemos hoy han surgido, si no es de los latinos que hablaban latín, no de los latinos de sangre caliente, amén, sino de los latinos que hablaban latín, y de los griegos, la mayoría de costumbres que tenemos son de los latinos, de los griegos o de los romanos, amén. Son estas grandes civilizaciones las que nos han dado la costumbre. Entonces, ¿cómo se crea el año nuevo, Cristian? El año nuevo se crea porque los griegos adoraban a un dios mitológico que se llamaba el dios Cosmos. Entonces, ese dios Cosmos era como el padre de Zeus, ¿amén? Y tenía como un poder para ellos, ¿amén? Porque realmente ese dios no existía, era su propia, lo inventaron, ¿sí? Entonces, ese dios Cosmos entregaba un jubileo cada año. Entonces, cada año decía, el 1 de enero borró mi cuenta nueva. O sea que el 31 puedes hacer lo que se te dé la gana. O sea, en el año tú has podido matar, has podido hacer lo que sea. Da exactamente igual porque el 1 de enero, para Cosmos, para el dios Cosmos, da igual, borró mi cuenta nueva a partir del 1 de enero. Entonces ellos lo marcan. Amén. Pero realmente cuando nosotros estudiamos el calendario bíblico y estudiamos realmente el calendario que Dios marcaba, no se rige por diciembre y enero. Realmente el año para Dios empezaba más o menos a partir de abril. Amén. Sí. Por eso realmente la gente dice, Cristo nació el 24 de diciembre. No, Cristo no nació el 24 de diciembre. Porque dice que cuando Cristo nació, hay pastores que estaban viendo cómo del árbol del almendro surgían las flores. El almendro no crece en diciembre, crece en abril. Amén. Entonces todo esto que nosotros entendemos, ay Cristian, la Navidad, qué bonito, el 24 de diciembre, y qué hermoso, Cristian, también el año nuevo, no un año nuevo. Sí, no digo que no, pero yo no me estoy privando de nada, ¿eh? Navidad, como dice el pastor, lo celebramos todos los días del año porque celebramos el nacimiento de Cristo todos los días del año, su nacimiento, su muerte y su resurrección, ¿amén? Pero, ¿cuál es mi principio de año para mí? Porque para mí mi principio de año no es en enero realmente, que sí que yo lo celebro, y que yo también bendigo mi año y tal, pero para mí el principio de año comienza como comenzaba en la Biblia. El principio de año se comenzaba a partir de la época de la primicia. Ahí ellos marcaban su inicio de año. Por eso al principio, en su alfa, ellos tenían que tener una unión con Dios. Y esa unión con Dios la establecían a través de la entrega de la primicia. Es por eso que para nosotros el año, realmente que sí, que con esto no quiero que seamos extremistas, no se lo lleve al extremo, pero para nosotros, en este entendimiento que tenemos, también dentro de nuestra congregación, debemos entender que para nosotros el año empieza la época de la primicia. El día de primicia es como el año nuevo para nosotros, ¿amén? Por eso usted va a entender de que la mayoría de occidentales tenemos un año nuevo distinto a los orientales, porque cada uno se lo ha inventado de la manera que quiere. Porque para los chinos, realmente, para los orientales, su año nuevo tampoco comienza en enero. Para ellos más o menos es por febrero. El día de Andalucía para nosotros es el año nuevo de ellos. O sea que cada uno lo ha establecido de una manera totalmente, los tibetanos también lo tienen otro año y cada uno porque se lo ha marcado como ellos han querido.
Pero realmente nosotros, si estudiamos la Biblia, entendemos que nuestro año realmente comienza entre febrero y más o menos marzo, ¿no? Febrero y marzo. Es ahí cuando realmente comienza nuestro año. Es por eso que de la primera cosecha, que era febrero y marzo, ellos ya en abril entregaban toda la primera cosecha. Por eso en abril se establecía, ¿no?, esa premisa. Nosotros lo celebramos en febrero, porque un poco que también nos ceñimos al calendario que tenemos. Enero principio y ya febrero como segundo mes, pues ya entregamos, ¿no? Pero, ¿cómo es mi principio de año? ¿Cómo voy a pasar yo mi principio de año? No, Cristian, ya estamos en 2019. Por supuesto, estamos en 2019. Pero el principio de año para nosotros tiene que empezar el día de la primicia. Entonces, ¿cómo va a ser mi principio? ¿Como una unión o como una privación? Porque eres el alfa. ¿Amén? También los nenes, échenle un ojito, porfa, a los nenes, diaconisa. ¿Amén? Ya se encarga la diaconisa. ¿Amén? ¿Todo bien? ¿Sí? Amén. Ahora la madre al rescate. Amén. Amén. No nos distraigamos, ¿sí? Dios las sale si se aclara. Vale, entonces, nuestro alfa tiene una dualidad muy peligrosa en nuestro principio. Porque dependerá de mí y no de nadie más cómo yo comience el año. Cómo yo realmente tenga mi principio con Dios. Ahora bien, esto es lo que vamos a ver. Un principio, no tan solo, yo estoy marcando el principio del año bíblico, amén. Pero principios vamos a tener muchísimos. Y es muy importante que nosotros entendamos que mi principio es un alfa para mí. Y el principio, al ser un alfa para mí, pueden ocurrir esas dos cosas. Que yo tenga una unión o que yo tenga una privación. Y si ocurre una privación en mi vida, yo me quedo detenido. Y habré perdido un año. No, sí, Cristian, yo pues, este año sí he leído mucho la Biblia, también he venido a orar, sí. Pero si tu principio ha sido malo, ya has perdido un año. Uno dice, Cristian, qué radical. No, es que es así. Porque es 2 más 2, 4, alfa y omega. Como yo tenga mi principio, así va a ser todo el resto del año. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender los principios. Para Dios es muy importante los principios. Y Satanás siempre atentará contra los principios. ¿Satanás cuándo intentó atacar a Moisés? ¿Cuando era viejo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ordena Faraón la matanza? Cuando era bebé. Satanás, ¿cuándo intentó matar a Cristo? Cuando era bebé. Entonces, tanto Faraón como Herodes establecen una ley y dicen, todos los menores de 2 años que sean. ¿Pero por qué? Porque todos los varones menores de 2 años sean muertos. ¿Pero por qué? Porque para Satanás sabía que los principios son muy importantes. Porque como sea tu principio, así será tu final. Entonces nosotros en nuestro principio deberíamos tener claro que yo lo debo empezar correctamente. Porque si mi principio yo no lo comienzo correctamente, no llegaré muy lejos. ¿Amén? Es por eso que hacemos mucho hincapié en la primicia. Qué pesado en esta iglesia siempre están predicando la primicia. Sí, pero porque es muy importante. Ni siquiera lo hacemos por nosotros, lo hacemos por usted. Porque queremos que usted tenga un buen principio. Porque entendemos de que si usted tiene un buen principio, va a tener un excelente final. ¿Amén? Vamos a Ezequiel 21, ¿amén? Estamos viendo la primicia como principio, ¿amén? Ezequiel 21, sí. ¿Lo está entendiendo? Amén. Amén. Ya vamos a lo central. Dice así, miren. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al final de los 2 caminos. ¿Sí pone eso? Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al final de los 2 caminos. Al principio de los 2 caminos. Para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Mire, ¿cómo estaba este rey? ¿Al principio de qué?
de dos caminos. ¿Amén? Miren, yo les voy a decir algo muy importante y es lo que yo hoy quiero tocar. ¿Amén? Cuando nosotros estamos en una encrucijada, ¿se entiende encrucijada? ¿Lo entienden todo? El principio de dos caminos, bifurcación, dos caminos, es un principio. Es un principio. Entonces, cuando yo estoy en una encrucijada, o esquina, o lo que sea, ¿cómo había dicho? ¿Usted? ¿El principio de dos caminos? Cuando estamos al principio de dos caminos, es un principio. Muy importante que podamos entender esto. Encrucijada. ¿Sí? Mire, pone ahí. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. ¿Y qué es una encrucijada? Te lo pone dentro de la coma. Al principio de los dos. Entonces, cuando a nuestra vida llegan dos caminos, no de manera literal, por favor, sino decisivamente, para mí es un principio. Entonces yo antes les he dicho el principio de un año, ¿amén? Pero cada vez que yo tenga dos caminos que escoger, para mí también es un principio. Y para mí yo también tendré que establecer ahí alfa. Y alfa es establecer o una unión o una privación. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros estemos entre dos caminos para decidir cuál coger, es un principio. Y dependerá muchísimo de lo que yo tome como principio, como yo esté dispuesto, como mi corazón esté dispuesto, para que mi alfa sea una unión, y para que mi principio sea con Dios, y para que mi principio sea con la revelación, y para que mi principio sea con un gran entendimiento. Porque si mi principio no es con revelación ni con entendimiento, y mi principio yo me lo tomo como bueno, habrá una privación de parte de Dios. Y sí, seguiré caminando, pero habré tomado el camino incorrecto. Entonces, cada vez que usted tome una decisión entre dos opciones, eso para nosotros es un principio. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambia la cosa. Porque cuando yo entiendo que cada vez que yo decido entre dos cosas, para mí es un principio, entenderé que mi decisión es muy importante. Porque cada decisión que yo tome, o sea, cada principio de dos caminos, cuando yo esté dudando o divagando, o lo que sea, entre dos opciones, dos caminos, dos lo que sea, para mí es un principio. Entonces, al ser un principio también es un alfa. Y al ser un alfa, o puede haber una unión, o puede haber una privación. Mi decisión es sumamente importante, su decisión es sumamente importante. Lo que usted decida a día de hoy marcará el resto de su vida. Oye, Cristian, qué drástico. Es así. Mire, me llamaba mucho la atención que una vez Gaby vino a mi casa y nos pusimos a ver una película de Minecraft. No sé si saben el jueguito este de los cubitos, ¿sí? Bueno, un dibujito. Pero esa película, porque era una película, tenía algo curioso, que era una película interactiva. O sea, que esa película iba avanzando y tú con el mando ibas escogiendo las opciones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, iba caminando el muñequito porque era una película. Entonces decía, oh, ¿qué camino cojo? ¿El del hielo o el del fuego? Porque era un dibujo para niños, ¿sí? Entonces ahí te ponía las dos opciones. ¿Cuál quieres coger? ¿El del hielo o el del fuego? Entonces ya el niño escoge cuál quiere coger. Independientemente de cuál escoja, la película va cambiando. Porque es una película interactiva. Pero a mí lo que me llamaba la atención de esa película, que era para niños, es que cuando Gaby escogía cualquiera de las dos opciones, si escogía por ejemplo el camino de hielo, salía ahí cargando y ponía, tu historia está cambiando. Y eso es porque, claro, independientemente del camino que coja o de la decisión que haya tomado, la película será de una forma distinta. ¿Comprenden? Entonces es igual con nuestras decisiones. Cuando nosotros tomamos una decisión y digo, voy a escoger la decisión A o la decisión B, es igual que esa película. Se pone a cargar y pone, tu historia está cambiando. Porque lo que yo decido es sumamente importante. Satanás sabe que cada decisión que usted tome es importante. Cristian, ¿por qué? Porque cada decisión que usted tome es un principio. Amén. Amén. Es un principio. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Amén. Dios ayuda a los niños. ¿No?
entendido esto entonces? Que cuando nos encontramos con una encrucijada, con dos decisiones o con dos lo que sea, para mí es un principio. Entonces, cuando yo esté en una encrucijada, Satanás sabe que los principios son importantes. En cada decisión que usted tome, estará también ahí el enemigo para hacer que usted decida mal. Siempre. Siempre. Porque hemos dicho de que cuando intentó atacar Satanás a Moisés y a Jesús, cuando eran bebés, o sea, en un principio. Entonces, aquí entendemos a través de este versículo que dos caminos es un principio también, porque los caminos se cruzan, como dice el pastor. Entonces, cuando dos caminos se cruzan es un principio. Al ser un principio es sumamente importante. Entonces, todos los infiernos atentarán para que yo tome una mala decisión, para que yo tome el camino incorrecto. Entonces, si yo tomo el camino incorrecto, ahí pues el alfa ha sido privación, no ha sido una unión. Porque me he privado del camino correcto, me he privado de lo que Dios había soñado, me he privado del propósito. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Miren? Entonces, vamos a Marco 11, ¿sí? En adelante. Hemos entendido entonces que cuando hay una encrucijada es un principio. ¿Amén? Tenemos ahí Marcos 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Amén. Mira, ¿lo leemos? Dice: cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? ¿Amén? Entonces ellos le dijeron que Jesús se lo había ordenado. ¿Sí? Hasta ahí. No, hasta el 7, perdón. Dice así: ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre el pollino. Amén, sobre él. Esta historia es cuando Cristo va a entrar a Jerusalén. Amén. Entonces Cristo le dice a 2 de sus discípulos: quiero que me vayan a por un burrito joven para yo poder montarlo. Amén. Entonces les manda, ellos atan al pollino atado, o sea, el pollino es un burrito joven. Entonces ellos encuentran al burrito joven ahí atado y lo desatan y lo traen a Jesús, él se monta y ya entra con entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Un resumen de lo que acabo de leer. Pero aquí muchas veces cuando hemos leído este capítulo, cuando hemos leído esto, y hemos tratado de darle el enfoque de la primicia, lo enfocábamos de la manera de que Cristo tenía que estrenar al pollino, ¿no? Porque dice que el pollino no lo había montado ningún hombre, ¿no? Esto está en el verso 2, mire, ponga el verso 2. Dice: id a la aldea que está entre vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino o un burrito pequeño atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedmelo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hemos leído este verso, ¿sí?, decíamos: sí, Cristo tenía que estrenar el pollino porque Cristo tiene que tener la preeminencia en todo y debe ser primero en todo. Sí, también se puede ver de esta manera, pero Cristo, yo creo que Él no quería enseñarle a sus discípulos ese tipo de preeminencia. Que también, por supuesto, porque Cristo ya había mostrado preeminencia en otras cosas. Preeminencia es que Él sea el primero en todo, ¿no? Cristo ya había mostrado ser primero en muchas otras cosas. El primero, por ejemplo, cuando Cristo viene, es una época donde lo profético y la unción profética estaba muy seca. Ya no habían profetas que bajasen fuego del cielo, ya no milagros, no sé. Entonces Cristo viene y realmente Juan lo que hacía simplemente era bautizar, pero no hacía una gran proeza. Entonces Cristo viene y demuestra una proeza que nuevamente Él baja lo profético.
es que él convierte el agua en vino, él empieza a convertir, él es el primero en romper también y en desestructurar lo que para ellos era reposo, porque el reposo ellos no hacían nada. Entonces Cristo mostró la preeminencia en muchas otras cosas. Entonces, si nosotros decimos que Cristo lo que les quería enseñar a sus discípulos cuando voy a estrenar al pollino, es como si yo, por ejemplo, dijese, voy a estrenar cada vez que predique un traje nuevo. No, porque eso no es preeminencia, ¿me explico? Que también, por supuesto, pero Cristo no quería mostrarles, que también, porque Cristo lógicamente era primero, entonces también tenía que estrenarlo todo, por supuesto, pero que eso no era la enseñanza que él quería dar a sus discípulos, de decir, oh mira, estoy estrenando un burro. No, Cristo quería ir mucho más allá, quería enseñarle algo a sus discípulos. Entonces, muchas veces cuando hemos explicado o predicado, yo mismo este pasaje decía, no, el pollino Cristo lo escoge porque como no lo había montado nadie, Cristo tenía que estrenarlo. Pero hay algo y un misterio en este pollino y hay un misterio en este asno pequeño, que era, dice, de que el cual ningún hombre ha montado. Cuando usted entiende la palabra pollino en su original, era un asno joven. ¿Vale? Entonces la gente dice, no, ese asnito nadie lo había utilizado. Ahí ya había un problema. Porque realmente cuando usted estudia la cultura pero estudia toda la crianza de los asnos y de los burros, ellos funcionaban para ser animales de carga. Entonces, cuando el burrito era muy pequeño y era un bebé, lógicamente no se le va a poner carga encima, porque era un bebé. Pero ya este asno que Jesús monta no era un asnito recién nacido, era un asno joven. Entonces ahí hay un error, porque cuando usted estudia la historia bíblica, entiende que desde la juventud de los asnos ya les enseñaban a cargar cosas. Les comenzaban a poner cargas aquí de objetos y los comenzaban a entrenar para que luego puedan soportar más cargas. El asno viejo ya tenía carga al costado, atrás y encima al hombre. Pero a los asnos jóvenes les empezaban a simplemente el hombre montado. Entonces este pollino tenía un error, que era que ningún hombre lo había montado y ya el pollino era joven. Entonces Cristo lo que les quería enseñar era algo ahí. Hay algo en este asno que para lo que nació, porque los asnos nacían para ser montados, son animales de carga. Es como si, por ejemplo, decimos que un pollo, un pájaro no vuele. Ha nacido para volar. Los asnos en aquella época habían nacido para ser cargados, para ser animales de carga. Entonces Cristo les quiere enseñar algo ahí muy importante a sus discípulos, que es que este pollino no ha cumplido el propósito para el que ha nacido. Porque es un animal que ha nacido para ser cargado, pero este animal tiene un problema, que no ha sido cargado. No le han puesto carga encima, no le han puesto peso encima. Entonces yo a este pollino les voy a enseñar a mis discípulos cómo yo lo rescato de un despropósito para que cumpla propósito. Ahora bien, el pollino no estaba en cualquier lado para que sea un animal con despropósito, que no estaba cumpliendo propósito. El pollino, que es un animal de carga, que nació para ser cargado, para que reciba una carga, no lo estaba haciendo. Ningún hombre lo había montado. No, Cristian era joven, ya les entrenaban desde su juventud. Entonces Cristo dice, este pollino tiene que cumplir propósito, hay que montarlo, yo lo voy a montar, por eso. Entonces esa es la enseñanza que le quería dar. Pero cuando Cristo manda a sus discípulos, porque Cristo perfectamente también podría haber ido a recogerlo él mismo, pero manda a sus discípulos porque le quería dar una enseñanza. Y esto está en el verso 4, miren. Dice que cuando fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, estaba en el recodo del camino. Cuando usted entiende la palabra recodo, entiende que también era o una bifurcación o una encrucijada, dicen otras versiones. Entonces habíamos entendido con la Reina de Babilonia que la encrucijada es el principio de dos o decisión. El pollino estaba en medio de una esquina. Y la esquina también es el principio de dos ¿qué? Caminos. De dos caminos. Entonces aquí entendemos algo muy importante. El pollino no estaba cumpliendo propósito porque era incapaz de tomar una decisión. Cuando tú te quedas en tus principios sin determinarte, tú no estás cumpliendo propósito. Entonces
Cristo dijo, yo voy a enviar a mis discípulos porque quiero que ellos entiendan algo. Si este pollino no está cumpliendo propósito, es porque está en un alfa, en un principio, en una bifurcación de dos caminos, y nadie lo está montando. Es más, está atado. Sí, lo entendemos que estaba atado y demás, pero entiéndame en el remés, ¿vale? Entiéndame con el entendimiento del depósito que tenemos en el Señor, ¿vale? Entonces, este pollino tenía que cumplir propósito. Y Cristo dice, yo les voy a enseñar a mis discípulos lo que hago yo. Que cuando una persona está en medio de dos caminos, yo me tengo que unir a él para que cumpla propósito. Alfa habíamos dicho que significaba, cuando él dijo, yo soy alfa y soy omega, principio y fin. Alfa habíamos dicho que significa o privación o unión. Entonces Cristo lo que quería enseñar ahí, para que luego pueda decir que él era alfa y omega, es que él se tenía que unir al pollino para hacerle cumplir el propósito. Entonces, en nuestro alfa, en nuestro principio de camino, con lo que nosotros nos tenemos que unir, es con el propósito de Dios. Entonces entenderé que toda decisión que yo tome, que es el principio de algo, yo tendré que sopesarlo con el propósito de Dios. Ese tendrá que ser mi filtro. Porque opciones nos van a llover miles y decisiones vamos a tener que tomar miles. Pero toda decisión que yo tome tiene que pasar por el filtro del propósito de Dios. Porque si no pasa por el filtro del propósito de Dios, pasarán dos cosas. O que yo me quedaré sin cumplir propósito como el pollino en medio de dos caminos, o que yo tome el camino incorrecto. Y eso es peor. Entonces nuestro principio es sumamente importante. ¿Pero qué creíste en el principio? ¿Enero? ¿En la primicia que nos han dicho? Sí, también. Pero en todo principio que hemos entendido que toda decisión que yo tome es el principio de algo. Y como yo la tome, mi historia cambia. Entonces este pollino tenía un problema. Que no estaba cumpliendo propósito porque estaba a mitad de algo, estaba entre dos caminos. Cuando usted está entre dos caminos y no se determina, está como el pollino, atado sin cumplir el propósito. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que mi decisión es importante. Mi decisión es importante. Dígale al que tiene al lado, al que tiene atrás, delante, tu decisión es importante. Tu decisión es importante. Tu decisión es importante. Tu decisión es importante, Adri, Cristi. Son importantes las decisiones. Es importante que nosotros podamos entender esto. Miren, yo le digo algo, le quiero comentar una experiencia que tuve con el Señor cuando vine a orar un día. ¿Sí? Una vez vine aquí a orar por la tarde, ¿sí? Y me iba a acompañar un hermano, ¿sí? Me iba a acompañar mi padre de obra, ¿sí? Pero finalmente él no pudo venir. Pero estaba todo preparado por Dios porque Dios me iba a dar una experiencia tremenda. ¿Amén? Entonces cuando yo vengo a orar, uno ya más o menos, los que han venido a orar más o menos como que vienen con su ideita de orar, voy a orar por esto y por lo otro, vienen como con sus puntitos a orar, ¿no? Y cuando yo entro por la puerta, el Señor me dice, no, cállate, no vas a hablar, voy a hablar yo. Entonces, amén, Señor, comencé a ir a adorar, comencé a ir en silencio, ya la intimidad con Dios, amén, porque aproveché que estaba solo para derramarme y demás. Y tuve una visión. Y en la visión, porque yo estaba aquí arrodillado, comenzó como el suelo como a convertirse en agua. Entonces cuando yo me levanté, yo estaba como en mitad del mar, estaba como caminando encima del agua. Entonces el Padre me dice, Cristian, camina, ponte a caminar. Y yo en mi lógica humana digo, yo no me voy a poner a caminar porque si yo camino, me voy a golpear con esto, que yo no quiero golpearme. Y el Padre me decía, Cristian, camina, que no te vas a golpear. Y yo, que no, y el Padre, que sí. Entonces yo, venga, entonces me puse a caminar. Y cuando caminaba, mira, yo estaba caminando como kilómetros y yo no me chocaba. Se lo puede creer, impresionante eso. Entonces yo caminaba y de repente como que el agua se abre, y cuando se abre veo como un montón como un camino de piedras blancas, y hay una bifurcación también, dos caminos. Y era blanco y los dos eran preciosos. Entonces el Padre me dice, decide, ¿cuál vas a coger? ¿Qué camino? ¿De la derecha o de la izquierda? Entonces yo, en mi mente humana y tal, yo digo, ¿cuál cojo, Dios mío? Porque el de la derecha y el de la izquierda, porque los dos eran preciosos. Entonces yo digo, Señor, no sé cuál coger, porque no encuentro alguna evidencia de que algo sea malo y algo sea bueno. No sé cuál escoger, porque realmente
Ambos yo creo que son correctos porque ambos son caminos blancos, no hay nada. Y entonces el Padre me dice, exacto, ambos son buenos. Pero cuando yo te llevo a grandes profundidades, las decisiones que tú tomes son totalmente importantes. Y pum, porque bueno, ya me mostró más, pero eso ya es personal para mí. Entonces eso fue lo que me mostró el Señor orando. Eso fue lo que me mostró el Señor orando. Vengan a orar para tener esas experiencias también con el Señor. ¿Eh? Entonces, claro, yo entendí que el Padre me decía que mientras a más profundidades te lleve y mientras tú más entiendas, cada vez tu decisión va a pesar más. Los dos caminos eran totalmente correctos, pero lo que tú decías en las profundidades determinará muchísimas cosas. Tienes una gran responsabilidad de decidir. Y para mí eso fue ¡wow! Pasa lo mismo. Es exactamente igual. Yo he tenido la visión, pero yo os lo estoy trasladando a través de esta prédica. Ustedes cada vez que ustedes, o si sigáis caminando con el Señor, y de hecho ahora ya, en el nivel que están, toda decisión que ustedes tomen es sumamente importante. Cristian, las dos decisiones son buenas, por supuesto, pero determinarán muchísimas cosas. Por eso el filtro tiene que ser el propósito. Mira, le pongo un ejemplo súper tonto, ¿no? Súper tonto. Y le voy a poner mi caso personal, me gusta poner para no señalar a nadie, para que usted vea que también yo lo he vivido. Antes de que yo tenga mi trabajo, el que yo tengo ahora, que ha sido una bendición de Dios, ¿amén? A mí me llovieron muchísimas ofertas de trabajo, muchas. Pero ¿sabe algo? Yo las rechacé prácticamente todas, porque la mayoría eran los fines de semana. Entonces uno dice, ay, qué tonto, Cristo. Mi trabajo y lo rechacé el fin de semana. ¿Cómo se nota que eres joven mantenido? Sí, bueno, puedo. Pero yo entendía que mi fin de semana no me lo podía quitar nadie. Porque yo, en los fines de semana, no vengo a encontrarme con los pastores, que también. Yo vengo a encontrarme con Dios. ¿Comprende? Entonces, yo rechacé muchísimas opciones de trabajo. Y los pastores y mis padres son testigos de ello. Que a mí me llamaban, vente a una entrevista. Y yo iba y me decían, son los fines de semana. No. Me han llovido ofertas de trabajo en otras provincias también. Y también he tenido que negarme. Porque yo entiendo que aquí es mi lugar donde Dios me ha plantado. Entonces, son decisiones que tomo. Pero yo lo paso por el filtro de mi propósito. ¿Cuál es mi propósito, Dios mío? ¿Cuál es tu voluntad? Muchas veces cuando tomamos decisiones cometemos un error. Y es que las tomamos a voleo. Y nunca consultamos a Dios. Cualquier viaje que emprendemos, cualquier decisión que tomamos, trabajo que cogemos, estudios que emprendamos, lo que sea, ¿lo hemos consultado con Dios? ¿Lo hemos consultado? ¿Hemos orado? ¿Nos hemos arrodillado y hemos dicho, es lo que tú quieres? ¿Me conviene? Porque si no lo estamos haciendo así, mayormente muchísimas veces vamos a tomar el camino incorrecto, porque no lo hemos pasado por el filtro del propósito. Dios mío, tú eres mi principio y mi final, mi alfa y mi omega. Sí, por supuesto, pero a lo mejor tu alfa está haciendo privación. Entonces mayormente nos llevan oferta de trabajo, mira, te pago tanto, mucho dinero, tal. ¿Y qué días son? Mira, son el fin de semana y miércoles encima. Que ya descansa jueves y descansa lunes y martes. Entonces uno puede decir, ay, pero es un trabajo muy bueno y yo necesito el dinero. Entonces ya, entonces ¿sabe algo? Porque uno también puede decir, y yo lo reconozco, que uno puede decir, Cristian, ¿cómo se nota que no tienes familia? ¿Cómo se nota que no tienes bocas que alimentar? Por supuesto, yo lo entiendo, que yo también soy joven y que también voy a tener que experimentar eso. Y voy a tener que también experimentar apretura. Pero yo le digo de que yo he visto a muchas personas que también, con hijos, han rechazado. Y ahí se proporciona y empezamos a trabajar la fe. Yo le digo algo, la fe no la tenemos trabajada. Porque aceptamos lo primero que nos viene de cambio. Porque tal es la necesidad que ya no queremos que Dios sea nuestro proveedor. Buscamos ayuda de los ismaelitas, como hizo Dios. Dios dice, Dios les dijo al pueblo de Dios, quiero que me traigan oro. Y el pueblo de Israel, en vez de tener su oro, fueron a los ismaelitas y dijeron, préstenos su oro, para darle a Dios. Y Dios lo rechazó esa ofrenda, porque dijo, yo no quiero el dinero de los ismaelitas, quiero vuestro esfuerzo. Y muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo y nos encontramos dos caminos. ¿Cuál tomo? Pito, pito, gorgorito. Y no lo pasamos por el filtro del propósito. Entonces, muchas veces es una privación. Entonces, cogemos trabajo, decisiones, estudios, cogemos lo que sea, que luego nos priva de Dios.
Dios, nos priva de seguir creciendo, nos priva de la comunión con la iglesia. Y uno dice luego, ¿por qué se me está torciendo todo? E intentamos curar los síntomas, pero la raíz fue que tú tuviste un principio mal. Que decidiste mal. Que en tu alfa tú fuiste un pollino sin propósito. Te privaste, no te uniste al propósito, te privaste. No lo consultamos nunca. Toda decisión que tomamos, bueno, ¿saben algo? Yo qué sé, el mes que viene me voy a Dubái, un mes entero. Y me voy a Dubái, yo qué sé, no lo consulto y me voy, y sí, me lo pasaré bomba. Pero un mes sin congregarme, un mes, yo le digo que eso a mí me va a pesar. A mí personalmente, con lo que Dios me demanda, me va a pesar. Y lo he consultado. Y muchas veces ni siquiera uno se despide. Me voy a Dubái. Y ya en Dubái llaman los pastores. Estoy en Dubái, pastor. ¿Pastor qué va a decir? Ah, no, Dios te bendiga. ¿Ya para qué? Claro, el pastor no te va a decir, claro, ¿ya para qué? Si ya yo estoy en Dubái, ahí con el bañador y con la copita. Yo ir a Dubái, A Dubái. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, pastor? Estoy en Dubái. Bueno, ¿por qué me va a parecer si ya estás en Dubái? Claro, el pastor no te va a decir que la tierra te trae. No, el pastor te va a decir, sí, amén. Bueno, aleluyita, ¿qué voy a hacer si ya estás en Dubái? Entonces estamos cometiendo un gran error, porque yo las decisiones las tomo a voleo. Quiero que entendamos algo. Póngame nuevamente Ezequiel 21:21. Tenía mucho más, pero de aquí no salimos. Ezequiel 21:21 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de dos caminos para usar de adivinación. Ahora uno dice, uy, qué malo este rey, ha usado de la adivinación. La adivinación, amén, y todo lo que utilizaban de todo eso, era un poco echarlo a suertes. Ahora bien, eso de echar a suertes uno puede decir, no, Cristian, yo no he hecho a suertes. Muchas veces nos regimos por la suerte. Yo le voy a explicar algo. Cuando nosotros nacemos en Cristo, cuando nosotros nos congregamos y conocemos a Dios, nosotros ya no nos comenzamos a regir por la suerte. Nos comenzamos a regir por el propósito de Dios. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios? Nos regiremos a lo que se rige la gente que no conoce a Dios, la suerte. Y la suerte, lastimosamente, es un 50-50, un 50%, 50%. Te puede ir súper bien, como te puede ir súper mal. Entonces uno dice, Cristian, uy, qué malo este rey ha utilizado la adivinación, qué brujo. Muchas veces nosotros también operamos como brujos porque no nos regimos por el propósito, nos regimos por la suerte. Si nos regimos por la suerte, estamos haciendo como este rey, adivinación. Porque yo estoy adivinando a ver qué camino me va a ir bien, pita, pita, bonita, venga, voy a coger este. Entonces uno dice, y la palabra de Dios dice, los brujos, los hechiceros no entrarán al reino de Dios. Y uno dice, bueno, estos son pues los que tienen los pollitos de hueso, los que tienen las cartas. No. Muchas veces también nosotros utilizamos la adivinación y nos ponemos en la estatura de brujo. ¿Y eso por qué? Porque no pasamos el filtro del propósito de decir, ¿qué es lo que tú quieres? Cristo era experto en hacer eso, en pasar el filtro del propósito. Cristo va a la cruz y le dice a Dios, realmente esto que voy a pasar, es que me crucifiquen, es muy duro. Voy a sufrir. Si es posible, no lo haga yo. O sea, no lo quiero hacer. Pero ante todo, que se cumpla tu voluntad. Si él decía, no lo quiero hacer, pero que se cumpla tu voluntad. Yo muchas veces le digo algo, yo muchas veces me he querido hacer cosas. Muchas veces también he tenido que tomar decisiones muy duras. Pero yo he tenido que decir, Dios mío, sí es duro, sí se van a enfadar, sí voy a dejar atrás muchas amistades, pero que se cumpla tu voluntad. Y es duro, mayormente cuando nosotros tomamos decisiones y pasemos por el efecto del propósito, va a ser muy duro y vamos a tener que tomar muchísimas decisiones. No, Cristian, mi familia se va a enfadar, mis amigos se van a enfadar. No, Cristian, me van a vituperar, me van a escupir. ¿Cómo me van a escupir? Pero si la palabra lo dice, si tú te constituyes como amigo de Dios, te constituirás como enemigo del mundo. O sea que el mundo te va a aborrecer. Ay, Cristian, qué duro. Sí, pero eso es realmente. Yo me tengo que enfrentar a de mis amigos muchos enfados, porque yo ante todo he puesto en primer lugar a Dios.
Y muchos de los amigos que tenía ya no están. No están porque no entendieron el camino que yo cogí. Cuando yo me enamoré de Dios, me volví loquísimo. Dejé todo. Y ya luego Dios me dijo, tampoco te vayas, venga, ponte a estudiar, ¿no? Pero yo lo dejé todo por el Señor. Dejé mis estudios, dejé todo y ahí metido en la iglesia, como un ratón de iglesia. Ay, yo me iba ahí, estaba metido todo el día en casa del pastor, leyendo la palabra y orando y nada. Aprovechando un poco también mi juventud, ¿no? Y ya Dios me dijo, no, también ponte a estudiar porque tienes que trabajar de algo, ¿no? Entonces ya me puse, ¿no? Pero yo lo dejé todo atrás. Pero ese, no radicalismo, sino eso de decir, lo dejo todo por el Señor, lo dejo todo por ti, Dios mío, me costó muchas amistades. Me costó muchos enfados. Me costó mucho que gente no lo entendía y decía, tú estás loco, aleluyita. Y yo decía, bueno, sí, soy una aleluya, pero bueno, no pasa nada. Me costó muchos enfados. Pero yo ante todo, yo tuve claro desde el principio que yo tenía que pasar el filtro de Dios. Y he tenido que rechazar muchas ofertas, he tenido que rechazar a muchas personas, he tenido que rechazar muchísimas cosas, porque yo entendía que un principio era muy importante. Y que en el alfa, en el principio de dos caminos, de dos decisiones mías, yo tenía que unirme, por sobre todo, con Cristo. Porque eso es importante. Mayormente cuando nosotros tenemos un principio, nos unimos a la sangre, nos unimos a la familia, nos unimos al amor, a lo conocido, pero no nos unimos con Cristo. El primer filtro que pasamos es, ¿qué pensará mi familia? Sí, por supuesto, también es muy importante. Eso es, yo creo, uno de los segundos filtros, ¿no? Pero el primero, amados, es ¿qué pensará Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Es lo que realmente tú quieres? Si yo tomo este camino como esto, cada decisión es importante. ¿Ven? ¿Lo están entendiendo? ¿Ven? Mire, ya les he dicho que hoy era cortita, ¿no? Voy a tocar 3 versos más, bueno, 3 pasajes más y ya le dejo. Mire. He dicho ahora mismo que toda decisión en nosotros es importante, ¿amén? Porque nuestra decisión determinará muchísimas cosas, ¿amén? Determinará muchísimas cosas y esto es así, ¿amén? Toda decisión que yo tome aún repercute también a mi generación, ¿amén? Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, ¿amén? Que mi principio de toda decisión va a tener que ser con unión al propósito. Tengo que pasar el filtro del propósito. Tengo que irme con Cristo, ¿amén? Que es mi principio, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante. Ahora bien, yo comentaba algo al principio, que era de que Satanás atenta con todo principio. Atenta cuando hay una bifurcación, cuando hay una encrucijada, 2 decisiones, 2 caminos, llámelo como sea, un alfa, llamémosle alfa, porque alfa tiene esa dualidad, privación o unión. Cuando usted se halla en un alfa, entre 2 caminos, Satanás también estará ahí, para intentar que usted cometa el error. Satanás siempre intentará de que usted tome la decisión incorrecta. ¿Amén? Ahora bien, yo le quiero comentar algo. Miren, vamos a Mateo 4, por favor, para entender algo. Mayormente hemos entendido de que Satanás nos tienta con el pecado. Nos tienta con el pecado, ¿vale? Pero hay 7 tipos, bueno, hay muchísimas más, pero hemos registrado dentro de la Biblia que Satanás nos puede tentar de 7 formas. No les voy a dar las 7 porque es otra predicación, pero les voy a dar una de cómo Satanás nos tienta. ¿Amén? Y es la tentación de la opción. De que Satanás también nos da 2 opciones. En el alfa, Satanás estará para darnos 2 opciones. ¿Sí? Miren, aquí Jesús está siendo tentado por Satanás. Bájame un poco, ¿sí? Bájame al verso 5, si no me equivoco. Miren, verso 6, ¿vale? Perdónenme. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, porque le subió a un pináculo súper alto, ¿sí? Satanás lo lleva a Cristo y lo lleva, imagínense, a un edificio súper alto, ¿vale? El más alto que hay, yo qué sé. Gigantesco. Y le dice, si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? Entonces ahí le estaba dando una opción, Satanás. O te quedas, o échate, porque Cristo, o sea, Dios te va a mandar sus ángeles para que te tomen. Una de las tentaciones que para los cristianos pasa más desapercibido y con la que Satanás más azota es la tentación de la opción. Nos tienta con la opción. Y cogemos siempre, ahí sí, porque siempre hemos entendido que Satanás nos tentará con el pecado. Ay, un cigarro, ay, me alejo, ay, una copita de pan, me alejo. ¿Sí? Ay, la pornografía, la pornonoia, todo lo que tenga que ver con el pornocosmos, ay, me alejo, ¿sí? Pero luego a lo mejor Satanás viene de una manera mucho más sutil, dándote las opciones. Y como no es pecado, decimos, bueno, y me tentó, y me alejo. Me alejo. Y yo le digo algo personalmente, que yo llevo aquí en esta casa 7 años, que he podido ver para mi dolor, lo digo con mucho dolor, he podido ver cómo muchos de mis hermanos han sido tentados con la tentación de la opción y cogieron opciones incorrectas y hoy en día no están aquí. Y lo digo para mi dolor, se me rompe el corazón, porque no pudieron ver que Satanás no siempre tienta con pecado, sino tentará como una opción para alejarte de donde te plantó Dios. Entonces te lloverán ofertas de trabajo en el extranjero, te lloverán ofertas de trabajo que te quitarán de venir los domingos, los viernes, los miércoles, te lloverán un montón de esas cosas. Y a lo mejor tú lo coges porque dices, bueno, trabajar no es pecado, efectivamente no es pecado, pero Satanás ya te ha tentado y has caído en su tentación. Te tiraste del pináculo más alto porque te dio 2 opciones y tú escogiste la opción incorrecta. Y luego ya no vienes más, te alejas. No podemos hacer más nosotros. Tampoco te vamos aquí a venir a arrastrar de los pelos de tu trabajo. Pero tienta a Satanás con opciones. Y muchas veces las cogemos incorrectas. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos claro el alfa. No tenemos claro que en el alfa tiene que estar pasar el propósito. ¿Amén? Es importante. Estamos en época de primicia, en época de alfa. Tome la decisión correcta. ¿Sí? Mire, Satanás siempre va a intentar derrocar, siempre va a intentar manipular tu decisión. ¿Dónde se halla la decisión? En nuestra voluntad. ¿Amén? Usted sabe que nuestra alma se compone de mente, sentimientos, emociones y deseos y voluntad. Y la voluntad es la capacidad de decidir. Yo comentaba cuando predicaba de la primicia sin culpa, de la iniquidad, que donde va a reposar es en tu capacidad de decidir. Tú dirás que no, recuérdame, al final tú cederás a ese pecado. ¿Pero por qué? Porque Satanás sabe que en tu voluntad hay un poder en esa capacidad de decisión. Él siempre va a intentar que tú tomes la voluntad que es incorrecta. Vaya a Juan 1.13, por favor. Vamos a ver los tipos de voluntad que hay. La voluntad es la capacidad de decidir nuestra. ¿Amén? Entonces Satanás, en esa dualidad, en ese alfa, entrará para hacer que de las 3 voluntades que hay, usted tome la incorrecta. ¿Sí? Dice así. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántas voluntades hay? 3. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántas voluntades hay? 3. Entonces cuando nosotros estemos en un principio, en un alfa, Satanás vendrá e intentará que tú no tomes la voluntad de Dios, sino que tú tomes o la voluntad de tu propia carne, tu deseo, lo que a ti te apetece, o tu voluntad de varón, que es un poco más lógica, pero la de Dios, decidamos bien. ¿Amén? Decidamos bien. Dos pasajes más, ¿vale? Marcos 8:32. Pido que la hora nos corte. Marcos 8:32. No, antes de broma, ¿eh? ¿Lo está entendiendo? Sí. Vamos a tener un principio glorioso, ¿amén? Amén. Vamos a tener un principio alfa de unión. Nos vamos a unir con el propósito.
Yo le digo algo. Si usted hoy se siente confrontado, aleluya, gloria a Dios. Amén. No se enfade conmigo, yo simplemente estoy trayendo el mensaje. Pero una cosa, si usted a lo mejor se está examinando y dice, ay, he metido la pata porque he decidido sin pasar el filtro, para eso estamos. Hoy se subsana todo eso, amén. A partir de hoy entendemos que la decisión es sumamente importante y para eso también está la fiesta de las primicias, para revertir toda nueva decisión. Porque la primicia, la época de la primicia, que estamos ya adentrándonos en ello, esa fiesta de la primicia hace que toda decisión errónea, es como si hubiésemos tomado este camino hacia el erróneo, pero la primicia lo que hace es que como que hayamos vuelto y ahora ya Dios nuevamente nos da esa opción. Nuevamente vas a coger el camino malo, pero también te doy la opción del camino bueno. Para eso funciona también la primicia. Para que nosotros toda la pata que hemos metido la podamos quitar y decir, vale, ahora sí ya voy a poder tener la opción. Por eso, den importancia a la fiesta de las primicias. Amén. Porque es con mucho poder. Porque quita toda iniquidad, como hemos visto. El cabeza te hace cabeza y mayoría, como nos han predicado los pastores. Amén. Te quita de toda rebeldía, como explicó también el pastor el día viernes. Amén. Ese principio de la muerte que hemos visto que fue tremendo. Amén. Y ahora que nos hará tomar decisiones correctas. Amén. Pero eso depende de usted. ¿Sí? Le damos la importancia a la premisa. Marcos 8:31. ¿Sí? Aquí Cristo se sienta a la mesa y les dice, ¿saben algo? Yo tengo que ir a la cruz. ¿Sí? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer muchísimo, ¿sí? Ir a la cruz y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, le comenzó a decir, no, ¿cómo vas a ir a la cruz? No mueras si te queremos mucho, pero si tú eres súper bueno. Entonces, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, diciendo, quítate delante de mí. Cristo le dijo, ¿cómo le dijo? Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuántas voluntades había? 3. La de carne, la de varón, la de los hombres y la de Dios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Cristo les dice, me es necesario para cumplir el propósito ir a la cruz. Entonces Pedro viene y le comienza a reconvenir. Es muy bueno, no vayas a la cruz, te va a doler un montón. Entonces Cristo entiende que ahí no era Pedro el que estaba hablando. ¿Quién era el que estaba hablando ahí? ¿Quién se te encarga en un principio? Satanás. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás. Y ya le dice a Pedro, porque no pones la mira en la voluntad de Dios, en esa capacidad de decidir pasando el filtro del propósito, sino en la voluntad de varón. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces nos van a venir muchos Pedros y nos van a decir, no cumplas el propósito. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Y pueden ser Pedros, muy queridos para nosotros. Pero nos recomendarán y nos dirán, no, ¿para qué? ¿Para qué te estás arrodillando tanto? ¿Para qué te tiras de los pelos? ¿Te van a salir canas? No vayas, no hagas, no, vete conmigo, no. Sí, es Pedro, pero detrás ¿quién está? Tengamos cuidado, por favor, porque yo muchas veces, yo mismo, a lo mejor algunas veces también le puedo reconvenir. No lo hagas, no. Y me tienen que decir, Cristian, apártate de mí. Satanás. Por favor, entendamos esto, ¿sí? Nuestra decisión es importante. ¿Amén? Ya lo último. Apocalipsis 3:14. Y ya terminamos. Dice así, el mensaje lo dice. Estuvimos viendo de muchas iglesias, amén, y estuvimos diciendo de que Cristo o Dios bajaba en un formato, depende de cada iglesia, ¿sí? A la Odisea baja con la llave de David, que entendimos lo que era la llave de David. A la de Pérgamo baja con la espada, porque les tiene que corregir duramente. Y aquí baja en un formato muy distinto. Miren, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Aquí él baja como principio, baja como netamente alfa, porque acá la iglesia baja de un formato distinto, pero aquí baja como principio. Y
al bajar como principio, les dice algo muy importante a la Odisea y les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni Caliente. ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mí. Boca. El pollino era un pollino tibio, porque no estaba ni en un camino ni estaba en otro, estaba en una encrucijada, sin cumplir un propósito. Esa es la tibieza, cuando no nos determinamos. Hay una grave enfermedad dentro de la iglesia, que es que la mayoría no conoce su propósito. Si comenzamos a preguntarle a cada hermano de la iglesia, de aquí, de la China y tal, ¿cuál es tu propósito?, un porcentaje muy pequeño te sabrá responder. Pero la mayoría te dará muchas palabrerías como para tapar un poquito su desconocimiento, pero no te lo sabrá decir. Debemos conocer el propósito. Y si usted a lo mejor dice: oye, yo no sé cuál es mi propósito, para eso estamos aquí, amén. Para eso estamos, para que usted conozca el propósito de Dios, para qué nació. Tenemos también 3 tipos de propósito nosotros, ¿no? Tenemos el propósito personal, para lo que hemos nacido, el propósito en la iglesia, amén. Como cuerpo de Cristo tenemos un propósito, y también tenemos un propósito matrimonial, en equipo, amén. Y esos 3 propósitos también son uno y son importantes, amén. Tenemos que conocer esos propósitos para no cometer errores, para pasar por el filtro de ese propósito. El propósito de la iglesia, el propósito mío personal y el propósito de Dios. Le digo una a grosso modo, le digo un poco para lo que hemos nacido, para volver a la casa del Padre aprobado. Nosotros hemos salido de ahí y debemos volver a entrar. Por eso Salomón decía, él tenía un error, y él decía: yo no sé entrar ni salir. Él decía de la presencia, ¿sí? Pero eso, si nosotros lo llevamos a este campo, nosotros debemos saber entrar y salir. Y para entrar y salir nosotros debemos entrarnos en la presencia de Dios, porque hemos salido de la casa de Dios, pero tenemos que volver a la casa de Dios. En cierta parte nosotros ahora mismo, en cierto modo, somos como pródigos, porque nos hemos ido de la casa del Padre, pero vamos a tener que volver en sí, y esto es nacer de nuevo, a abrazar la revelación, a abrazar todo y volver a la casa del Padre. Eso es uno de los propósitos. Pero no tan solo es volver a la casa del Padre, sino el propósito nuestro es volver aprobados a la casa del Padre. Que cuando nosotros entremos a la casa de Dios, Dios nos pueda decir: ok, lo has hecho bien. Y que no nos pueda decir: sí, has venido, estás aquí, pero... ¿Amén? Entonces, Cristo baja como principio a la iglesia de la Odisea y dice: qué tibio eres, indeterminado, no tomas ninguna decisión, no optas ni por lo caliente ni por lo frío, estás en una encrucijada, pollino atado. Te vomitaré de mi boca. Determínese, pero si se va a determinar, con el filtro del propósito. Amén. Primicia, ¿sí? Amén. Póngase de pie. ¿No ha entendido?